Médicos, ¿cómo están? Continuamos con nuestros temas para el ENARM 2023. Continuamos revisando temas que son fundamentales. Entonces, vamos a revisar hoy enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, el CUSI. Entonces, hay que comenzar porque vale mucho la pena. Entonces, vamos a comenzar con la enfermedad de Crohn, la cual por guía de práctica clínica se define como un trastorno inflamatorio crónico que es transmural y que puede involucrar cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, y la gran mayoría se va a localizar en el ilion, el ciego y también el colon. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente en varones con una relación 1.8 a 1 que en las mujeres y tiene dos picos. Y también esto quiere decir que los casos clínicos van a ser masculinos de esta edad, de 15 a 25 años y de 55 a 65 años. ¿Qué factores de riesgo vamos a presentar? Tabaquismo, alteraciones cromosómicas, pregunta de NARM 2020, HLA-A2 y también NOT2, así como el CART15 en el cromosoma 16. La que se preguntó fue el HLA-A2, entonces esa apréndetela. Y también se relaciona con gastroenteritis reciente. ¿Por qué? Pues es una enfermedad autoinmune. Entonces, esas infecciones por adenovirus, rotavirus, Epstein-Barr, llevar COVID-19, pues pueden ser los desencadenantes de esta enfermedad. ¿Cuál es el cuadro clínico que tenemos que sospechar? La diarrea, que sea de más de 6 semanas, y los datos de alarma, pérdida de peso, dolor abdominal y fiebre. Esto es lo que estábamos revisando en la diarrea de los adultos como datos de alarma, bueno, en realidad como síndrome de intestino irritable como datos de alarma, que tenían que hacernos sospechar en esta enfermedad. El diagnóstico es un abordaje muy amplio y tenemos que conocer todas las posibles alteraciones que nos van a aparecer o nos van a solicitar en nuestro cuadro clínico y en nuestro caso clínico. Entonces, a nivel endoscópico superior, van a presentar lesiones segmentarias con apariencia de adoquín o con apariencia de empedrado, que es como generalmente lo conocemos. También vamos a presentar úlceras longitudinales que tengan una forma irregular. Ulceraciones aftosas es una muy importante. Estrechamientos o estenosis del tracto gastrointestinal, estenosis anormal, y también pueden presentar fístulas. A nivel endoscópico inferior, vamos a presentar articulación en bambú, aspecto en forma de muesca, protuberancias en forma de cuencas, pliegues nodulares y membrana de mucosa granular. Aquí tenemos una recomendación de la guía de práctica clínica que dice, incluso después de que se ha hecho un diagnóstico definitivo, es preferible examinar al paciente usando la radiografía de intestino delgado contrastada y la endoscopía gastrointestinal superior. Esto como método para hacer un diagnóstico preciso, disminuir la cantidad de falsos negativos y también saber de una vez si tiene alguna fístula, alguna estenosis o algo que requiera tratamiento. A nivel radiológico, vemos que la tomografía y la ecografía nos van a evaluar el alcance y la gravedad. ¿Qué es lo que se ha preguntado en el ENARM? A nivel radiográfico, el signo de la manguera de jardín, el cual, como vemos, es esa estenosis tan importante, pero que hasta cierto punto está alargada para no confundir con el signo de la manzana mordida. El de la manguera de jardín es este que estamos observando acá, y es una estenosis del tracto gastrointestinal. ¿Qué más le vamos a pedir a nuestro paciente para continuar nuestro abordaje? BSG, PCR, pruebas de heces, como puede ser calprotectina fetal, leucocitos en heces, guayacol. Podemos realizar búsqueda de la toxina de Clostridium difficile o Clostridioides difficile, no la toxina AB, aunque recuerda que primero es GDH, luego la toxina B, ¿no? Y finalmente, proteínas totales y albúmina en suero. ¿Por qué? Pues uno, es factor pronóstico la desnutrición en el paciente que se puede ver por hipoaluminemia. Y dos, pues la albúmina también te marca de un estado inflamatorio, de un estado de nutrición, que serán importantes de reponer para que nuestro paciente pueda soportar la enfermedad. Y también para el transporte de los medicamentos, en caso de que estos sean a proteínas. A nivel histológico, ¿qué va a presentar la enfermedad de Crohn? Pues granulomas. Como vemos aquí, son altamente sugestivos de enfermedad de Crohn por la biopsia. Granulomas no cancerficantes también pueden presentar fisuras
úlceras, metaplasia foveolar, así como inflamación crónica transmural. Eso es lo que tú tienes que saber por GPC. Es una pregunta extremadamente difícil, yo lo sé. Entonces, en todo caso, si te preguntan en enfermedad de Crohn, ¿cuál sería el hallazgo histológico más importante? Es granuloma no caseificante. La clasificación tiene varias, esta es del CTO y esta es de la GPC. Las dos se han preguntado, por eso las colocamos. Entonces, la leve, vemos que, de acuerdo a la gravedad del brote, va a ser leve, menos de 5 deposiciones al día, el paciente va a estar afebril y tiene una hemoglobina de más de 12. Un brote moderado es aquel que tiene de 5 a 10 deposiciones al día, el paciente ya presenta febrícula y la hemoglobina se encuentra de 8 a 12 gramos sobre decilitro. Un brote grave es aquel que tiene más de 10 deposiciones al día, una temperatura de más de 38 grados centígrados y una hemoglobina de menos de 8 gramos sobre decilitro. Ahora, también tenemos la famosísima escala de Harvey-Bradshaw, la cual nos va a hablar de el estado de enfermedad del paciente que va con puntuaciones del 0 al 4. Lo importante, como siempre decimos, es que tú sepas los puntos de corte. Generalmente el caso clínico te va a decir, tiene tantos puntos, por lo tanto entra en el siguiente. Entonces recuerda que menos de 4 puntos está en remisión, de 5 a 9 moderadamente activo y más de 9 marcadamente activo. Entonces, esta escala evalúa 5 ítems, que son bienestar general, dolor abdominal, diarrea, tumoración y complicaciones. Entonces, en bienestar general, 0 puntos si está bien, 1 punto si se siente un poco mal, 2 si se siente mal, 3 si se siente muy mal, 4 si se siente extremadamente mal. En cuanto a dolor abdominal, 0 puntos si no refiere, 1 punto si está leve, 2 puntos si es moderado, 3 puntos si es severo. Diarrea, vamos a dar 1 punto por cada deposición líquida al día. Y también es importante entender hasta qué punto es una deposición, porque si tú estás teniendo 10 evacuaciones, pero 10 evacuaciones una o dos heces que son chiquititas, que son como bolitas, que pesan menos de 5 gramos, pues la verdad eso no cuenta, ¿no? Pues son residuos. Lo que van a buscar es justamente que referían los gastros, que si la evacuación te cupiera en tu mano, en líquidos es difícil, pero lo podemos cuantificar por el número de veces que supere 50 100 mililitros, y entonces sí sería una evacuación, y esa va a ser una deposición líquida que vamos a contar. En cuanto a la tumoración, 0 puntos si no hay tumoraciones, 1 punto si es tumoración dudosa, 2 puntos si es tumoración bien definida, 3 puntos si la tumoración es definida y tiene dolor intenso. No es cáncer, es inflamación, puede ser la fístula, puede ser un absceso. Complicaciones, 1 punto por cada ítem. Si el paciente ya presenta los síntomas extraintestinales de la enfermedad de Crohn, que son los que también se preguntan en el ENARM, que pueden ser artralgias, pregunta de ENARM 2021, uveitis, eritema nodoso, preguntas de ENARM 2020, pederma gangrenoso, aftas, fisura anal, nuevas fístulas o abscesos. Estas siempre, siempre se han preguntado. Yo siempre me acordé de eso, que el Crohn tiene un montón de enfermedades extraintestinales a nivel de los ojos, a nivel de la piel, de la boca, del ano y de las articulaciones. Tratamiento es de lo más interesante. Leve se va a dar mesalacina y sulfasalacina como tratamiento. Incluso hay preparados de mesalacina que únicamente se liberan a nivel distal, lo cual es una maravilla, a mi parecer, pero pues sí son caros. A nivel moderado, ¿qué le vamos a dar a los pacientes? Si el paciente está en remisión, prednisona o también puede ser inducción a remisión prednisona, de tratamiento de mantenimiento, mesalacina de primera elección, segunda línea metrotexate y de extensión azatioprina. Finalmente, aquí tenemos la recomendación de la GPC. Los pacientes en mantenimiento con azatioprina debe considerarse la suspensión después de 4 años de remisión, pues el riesgo-beneficio debe plantearse de manera individual y sobre todo porque se hacen resistentes a los medicamentos, que es algo curioso. En cuanto al tratamiento severo, se puede dar aciatropina también, o si no, infliximab, que recuerda que es un anticuerpo anti-TNF. Desgraciadamente, los pacientes con enfermedad de Crohn son muy susceptibles a padecer alguna complicación. Entonces, aquí viene el tratamiento. Si tenemos una fístula perianal, se da cirugía más aciatropina más antibiótico. Si el paciente presenta fístulas, se realiza fistulotomía y se da metrotexate. Si tenemos falla al tratamiento, al tratamiento conservador,
se tiene que realizar resección limitada. Muchos pacientes con enfermedad de Crohn, desgraciadamente, tienen colectomía a los 10 años, hasta el 30% ya van a tener una colectomía. Es un hecho, pues esto es generalmente por abscesos, por sangrado que no mejora tras la medicación, a pesar de infliximab, entonces es muy complicado. Y si no, se puede hacer estructuroplastía en el caso de que el paciente presente estenosis. Tenemos un algoritmo en el cual tenemos acá, ¿no? Tenemos afectación ileal, ileocolónica o colónica. Vamos a ver si estamos en inducción o en mantenimiento. Si estamos en inducción, por GPC se da esteroide, prednisona 1 miligramo kilo día. Y si estamos en mantenimiento, se da azatirropina 2 a 2.5 miligramos kilo a día. Entonces, ya vamos por acá, ¿no? Tenemos una dosis de esteroide no mayor a 60 miligramos al día. Vamos a iniciar dosis reducción. Una vez que ya estamos en mantenimiento a 60 miligramos al día de reducción de 5 a 10 miligramos a la semana hasta que lleguemos a los 20 miligramos de prednisona. Y después vamos a disminuir de 2.5 a 5 miligramos por semana hasta la suspensión del mismo. Si estábamos con aciatropina como mantenimiento, se inicia con dosis ponderada de 2 miligramos kilo día. Citamos en la semana 2 y 4 y posteriormente cada 3 meses con biometría hemática y pruebas de funcionamiento hepático para estadificar a nuestro paciente. Ya que estamos acá, determinamos el SEDAI. Pregunta de NARM, ¿cómo se clasifica la carga de enfermedad del Crohn por la escala SEDAI? No te la tienes que aprender, está difícil, entonces solo tienes que saber qué hacer con el SEDAI. Y hay que ver si hay respuesta o no hay respuesta. El paciente no tiene respuesta o presenta una respuesta parcial, incrementamos la dosis de aciatropina a 2.5 miligramos kilo al día y se evaluará si hay toxicidad hematológica y o hepática para evaluar el SEDAI en 2 meses. El paciente sí tiene respuesta total al tratamiento, entonces continuamos con inmunomodulador aciatropina y en caso de que tengamos remisión por 4 años, valoramos suspensión. Revaloramos el SEDAI en 2 meses. Entonces, si hay respuesta parcial o no hay respuesta, se le va a hacer un panel para determinar si le vamos a iniciar anti-TNF. Este incluye el PPD para ver tuberculosis latente y también el panel viral con el perfil TORCH, ¿no? Que pues ya sabes, toxoplasma, otros como sífilis, rubiola, citomegalovirus y herpes, el TORCH. Iniciamos anti-TNF. Otra vez lo pasamos a la inducción con infliximab o adalimumab. Este es un poco más actualizado, ¿no? Entonces, si estamos en inducción y decidimos usar infliximab, pregunto en ARM, iniciamos con dosis 5 miligramos kilo IV y después infusión a las 0, 2 y 6 semanas. Tratamiento de mantenimiento, infliximab 5 miligramos kilo cada 8 semanas IV. Y evaluamos cada 8 semanas con el SEDAI. En caso de que usemos adalimumab, porque no responde infliximab, pues vamos a dar dosis subcutánea, 160 miligramos dosis única, o 2 veces de 80 miligramos. Y de mantenimiento, vamos a ver que es adalimumab, 40 miligramos cada 2 semanas. Aquí lo más importante, ¿el paciente presenta respuesta o presenta recaída? Tiene recaída o no responde, infliximab, 40 miligramos cada 2 semanas más acetropina, o adalimumab, 40 miligramos a la semana. Si hay respuesta total, continuamos. Si no hay y desde acá, si no hay respuesta, pues entonces dejamos la misma dosis de anti-TNF alfa, o sea, 40 de infliximab, y le agregamos los 60 de prednisona o el miligramo kilo día de prednisona. Entonces, súper inmunosuprimido el paciente. Desgraciadamente, estos pacientes hacen colitis por CMV o hacen candidiasis esofágica y luego sistémica. Es difícil, los vi mucho en gastro y sí, pues desgraciadamente el Crohn es una enfermedad pues compleja. Pero bueno, para el ENARM tenemos que saber todo esto y si se pregunta y mucho, entonces vale la pena revisar este tema. Ahora nos vamos con el otro, que siempre se confunde, la colitis ulcerativa, el CUSI. Entonces, la definición, de hecho este no tiene GPC, pero bueno, es un trastorno que afecta exclusivamente el colon en las capas más superficiales hacia el interior del mismo y produce inflamación y grandes ulceraciones. Lo importante es que va a afectar de forma ascendente a partir del recto. El CUSI no es generalizado. El CUSI se limita a el colon distal, sigmoides, recto y llano. Vamos a ver, entonces, siendo este inflamable el 95% de los casos y generalmente no se asocia a fístulas perianales. Recuerden que el Crohn sí. Entonces, epidemiología,
Misma frecuencia que en varones y en mujeres, con picos en personas jóvenes, 20 a 40 años. Los factores protectores, justamente, pregunta de NARM, que siempre te hacen, siempre te la aplican, no sé por qué. Factores protectores para CUSI, apendicectomía, pregunta en NARM 2020, y tabaquismo, pregunta en NARM 2020 también. Factores de riesgo para presentar enfermedad, bueno, para presentar colitis ulcerativa, los genes BW35 y DR2, así como el PANCA positivo. ¿Cuál es el cuadro clínico del CUSI? Vamos a ver que es muy diferente al Crohn. Desde el cuadro clínico tú sabes que el paciente tiene Crohn o tiene CUSI, por lo menos en el caso, ¿no? Porque en la vida real pues, es un poquito más difícil. Pero bueno, el paciente presenta hematoquesia, presenta dolor abdominal importante, presenta síntomas extraintestinales como fatiga y también va a presentar tenesmo. Y esa es la imagen que nos importa. ¿Por qué? Por el sangrado. El CUSI sangra. Eso es lo que te tienes que acordar. A nivel histológico que vamos a presentar, distorsión de la arquitectura de las criptas, infiltrado linfoplasmático en la lámina propia, criptitis o abscesos cripta y también disminución de las células caliciformes. A nivel endoscópico, ¿qué vamos a encontrar? En sigmoidoscopía flexible, ulceraciones continuas. Recuerda que el Crohn estaba parchado. Vamos a tener superficie granular y daño superficial. Aquí tenemos el tratamiento de acuerdo a lo que esté presentando nuestro paciente, dependiendo del tipo de brote leve, moderado, grave, y si es córtico dependiente, córtico resistente y tratamiento de mantenimiento. Entonces, si el paciente está en un brote leve, moderado, pues vamos a ver si tiene proctitis nada más, vamos a dar supositorios de mesalazina 1 gramo al día asociada a mesalazina bioral y esteroides tópicos. Si el paciente presenta una colitis izquierda, se pueden dar enemas con aminosalicilatos 1 gramo al día, más mesalazina bioral 2 gramos al día. Y si no funciona, esteroide a dosis total. Si el paciente ya presenta una colitis extensa, se da 5-acetopina bioral más 2 gramos al día, más tratamiento tópico con mesalazina. Y si no mejora, esteroides sistémicos. Un paciente que ya presenta un brote grave de CUSI, se le está yendo la vida por ahí. Entonces, se le realiza el ingreso, se le da esteroide IV, dosis 1 miligramo kilo, 7 a 10 días y valoramos respuesta a los 3 días. Si no mejora, completamos el tratamiento por 10 días. Digo, si mejora, completamos el tratamiento por 10 días. Si no mejora, se le agrega ciclosporina. Y si no mejora, tratamiento quirúrgico para limitar la hemorragia. ¿Se le pueden dar biológicos? Sí, infliximab y adalimumab, más acetropina. Y si no mejora, cirugía. El paciente es corticodependiente en el 20% de los casos. Entonces se da acetropina y 6, mercaptopurina. Y si no mejora, infliximab, adalimumab. Y si no mejora, cirugía. Como van viendo, pues es escalonado, ¿no? Primero le das la mesalacina, no jala, le das esteroide, si no jala, le das ciclosporina, no jala, le das biológicos con infliximab, adalimumab, no jala, cirugía, así de sencillo. El paciente es córtico resistente, pues ya de paso le vas a dar infliximab, adalimumab de golpe más ciclosporina, y si no mejora, cirugía. Tratamiento de mantenimiento, se puede dar 5-acetropina tópico más 5-asa bioral, y si no mejora, acetropina 6 mercaptopurina más infliximab, adalimumab, y si no mejora, pues también cirugía. Recuerda que la cirugía es el último tratamiento, la última línea para ese tipo de pacientes. Entonces, si te preguntan tratamiento inicial, jamás responda a cirugía. Aquí lo tenemos un poquito más sencillo. Brote leve, 5-acetropina y esteroides. Brote grave, esteroides, ciclosporina, infliximab. Mantenimiento, 5-acetropina. Digo, 5 aminosalicilatos, acetropina, infliximab, y si es cirugía. Si es complicada, eso es lo importante. Pregunta de NARM, cirugía. En caso de tratamiento que no responde, bueno, tratamiento en caso de CUSI que no responde, en caso de una hemorragia o de un brote que esté complicado o no complicado. Tratamiento quirúrgico. Una complicada va a ser colectomía más ileostomía de Bruch, y si no es complicada, se le hace pancolectomía restauradora más reservorio en J. Agarras el intestino y con ese vas a intentar hacer un reservorio que se conecte al ano para que hasta cierto punto el paciente pueda continuar defecando, pueda tener todavía control del esfínter, porque el otro pues es colectomía total y se le hace ileostomía tipo Bruch. Entonces, esta es la parte también importante que vamos a revisar en CUSI. Tratamiento quirúrgico, si tenemos un brote complicado, colectomía más ileostomía de Bruch. Si es un brote no complicado, pancolectomía restauradora y reservorio en J.
Aquí tenemos el algoritmo. Pancolitis con 8 o más años de duración, colitis izquierda con más de 15 años de duración. Recuerda para seguimiento, colonoscopía cada 1 a 2 años con toma de 3 a 4 biopsias cada 10 centímetros, desde el ciego al recto. Y también biopsia de cualquier lesión o masa sospechosa que no parezca un adenoma. Si el paciente no tiene displasia, se realiza otra colonoscopía cada 2 años hasta los 20 años de evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque a los 20 años le van a realizar una colonoscopía anual. Si el paciente presenta una displasia de bajo grado, entonces control cada 3 meses. Si el paciente tiene una displasia de alto grado, lo primero es confirmar. ¿Por qué? Porque en caso de que presente carcinoma o displasia de alto grado, confirmado, se tiene que hacer colectomía. Aquí tenemos una pequeña comparación que viene en el CTO sobre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Entonces, en colitis ulcerosa las complicaciones van a ser megacolon tóxico, perforación y malignización. Entonces, la colitis ulcerosa también se maligniza, se vuelve cáncer. Enfermedad de Crohn no, para nada. Enfermedad de Crohn se obstruye, Crohn se obstruye. Yo siempre me lo aprendí así, no sé por qué. No tiene relación mi mnemotecnia, pero pues se me quedó muy grabado. Crohn se obstruye, Crohn fistuliza. Entonces, Crohn tiene las complicaciones más agresivas, pero CUSI se vuelve tóxico, se maligniza. Asociaciones de CUSI, pregunta de NARM 2020. Esa me tocó a mí. Ah, no, 2021 fue mi NARM. 2021, esa me tocó a mí. Pioderma gangrenoso y colangitis esclerosante. Y en enfermedad de Crohn, las asociaciones, pregunta de NARM 2021, eritema nodoso. Eso es lo más importante. CUSI, pioderma gangrenoso. Crohn, eritema nodoso. No se te vayan a olvidar. También el Crohn presenta aftas y cálculos de oxalato. En la colitis ulcerosa se puede realizar una colectomía curativa, pues recordemos que esta se queda en el colon. Se ha muerto el perro, se acabó la rabia, colectomía curativa. Pero en la enfermedad de Crohn no, a pesar de que requieren cirugía, pueden presentar recidiva post cirugía. ¿Por qué? Recuerda que el Crohn afecta todo el tubo intestinal, todito. Entonces, pues puedes quitar el problema en un inicio, pero después te va a aparecer otra, entonces no se quita. En la radiografía, la colitis ulcerosa tiene el famoso signo de la tubería de plomo, mientras que la enfermedad de Crohn ya hemos revisado la manguera de jardín. Aquí tenemos otra tabla comparativa entre CUSI y Crohn, que yo te recomiendo otra vez. Le tomes foto, la imprimas, la pongas donde veas todos tus repasos diarios, porque te lo van a preguntar. Colitis ulcerosa, ¿presenta sangrado? Sí. Otra vez, CUSI sí sangra. CUSI sí sangra, frecuente e intensa. Moco o pus en las heces, CUSI sí. Enfermedad del intestino delgado, no. Afectación gastrointestinal alta, no. Masa abdominal es muy rara. Enfermedad perianal, no. Pérdida de peso y retraso en la talla y puberales son leves. Fiebre, anorexia o fatiga son inconstantes. La serología P-ANCA es frecuente en CUSI, pero ASCA es raro. En cuanto a la patología, inflamación transmural no tiene. Distorsión de la arquitectura de criptas sí tiene. Criptitis y abscesos crípticos sí, y son muy extensos en el CUSI. Depresión de moco es frecuente en el CUSI, casi no hay granulomas en CUSI, no hay fisuras en CUSI, si hay afección rental en CUSI, distribución inflamatoria difusa y si hay megacolon tóxico en CUSI. Por el contrario, en enfermedad de Crohn prácticamente es todo la inversa. Es muy raro que el Crohn sangre, es muy raro que el Crohn tenga moco o pus. Si hay enfermedad del intestino delgado y afectación gastrointestinal alta en la enfermedad de Crohn con las fístulas o las aftas, la masa abdominal es frecuente en la fosa ilíaca derecha y es por absceso en el Crohn. Enfermedad perianal es frecuente en Crohn. Pérdida de peso es severa en el Crohn. Por lo tanto, la fiebre, anorexia, fatiga, retraso en la talla puberal son frecuentes en el Crohn. Crohn no se asocia a ANCA, se asocia a ASCA. Pregunta de NARM también. Patología, inflamación transmural, sí hay en Crohn. Distorsión de arquitectura de las criptas, poco frecuente en Crohn. Criptitis, sí, son focales en Crohn. La depresión del moco es infrecuente en Crohn. Los granulomas son frecuentes en Crohn. Las fisuras son frecuentes en Crohn. La afectación retal es variable en Crohn. La distribución inflamatoria puede ser segmentaria o difusa en empedrado en Crohn. Y es muy raro que el Crohn te haga un megacolon tóxico. Y listo, médico. Eso es todo por la clase de hoy. Estudienla mucho porque son temas que siempre se preguntan en el ENAM. Estamos terminando el bloque de gastro, entonces vamos a darle. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente sesión.